El día de hoy tenemos un invitado de honor. Es para mí de verdad un gusto darle la más cordial bienvenida a mi amigo el magistrado Javier Mier del estado de Durango. Muchas gracias, querido amigo, por estar con nosotros el día de hoy. Él nos va a hablar sobre los retos del proceso electoral en 2020-2022 en el estado de Durango. Y bueno, pues para que lo conozcan, voy a permitirme leer una síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene especialidad en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestro en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma España de Durango. Tiene varios diplomados: diplomado en Derecho Electoral otorgado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, del Tribunal Electoral Federal Electoral e Instituto Federal Electoral; diplomado Juicio de Amparo otorgado por el Gobierno del Estado de Durango, Universidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Derecho de la UNAM, a través de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Centro de Educación Continua para Profesionistas en el Estado de Durango; diplomado internacional en Derecho Electoral, otorgado por la Universidad de Chihuahua y su Facultad de Derecho, Universidad de Coruña, España, Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, Fundación Universitaria San Martín de Colombia y la Academia Nacional de Derecho Electoral. Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, edición 2021, otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sus actividades profesionales, fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, magistrado del órgano jurisdiccional electoral del Estado de Durango, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, AC, vicepresidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, AC, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. También es miembro de la Cámara Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Monterrey, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, director del Registro Estatal de Elecciones de Electores del Instituto Estatal Electoral y director del Registro Estatal de Electores de la entonces Comisión Estatal Electoral. En sus actividades docentes impartió cátedra en las materias de Derecho Electoral y Teoría General del Proceso en la Universidad Autónoma de Durango, Universidad Santander, Universidad Autónoma España. Actualmente es catedrático de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En actividades académicas ha impartido conferencias en las universidades, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Castilla-La Mancha de Ciudad Real, España, miembro del Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia, AC COPUEX, Monitor Democrático 2020, la función de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México. Y como premio obtuvo el Premio Nacional Anual José Hugo Martínez Ortiz 2014, otorgado por la Fundación Mexicana para el Diagnóstico de la Gestión Pública, AC, en la modalidad de servidor público, por haber introducido procesos acreditados de transparencia y rendición de cuentas. Querido magistrado Javier Mier, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y de nuevo soy la más contenta de recibirte en esta tertulia y sin más te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, para que nos puedas platicar sobre los retos del proceso electoral en 2020-2022 en el estado de Durango. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. No puedo iniciar sin agradecer profundamente a la Escuela Judicial Electoral, a su brillante directora, Gabriela Rubalcaba, una excelente amiga y mejor persona. Está en muy buenas manos la Escuela Judicial Electoral y sobre todo que seas el conducto, mi estimada doctora, de agradecerle al señor magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a todas y todos los magistrados que integran el pleno de esta sala superior. Saludo con mucho gusto a varios amigas y amigos que tengo en la Escuela Judicial.
Tuve el honor y el placer de incursionar hace 20 años ya en la Escuela Judicial Electoral cuando estaba residiendo en la Sala Regional Toluca. Fui parte de esa segunda generación donde conocí a la doctora Rubalcaba y la verdad es que solamente tengo agradecimiento pleno a estos programas que incentivan y cultivan el acervo cultural y sobre todo en la materia electoral. Celebro que se siga fortaleciendo la Escuela Judicial Electoral. Son personas, mujeres y hombres muy valiosos que sin duda son un pilar fundamental para que la democracia y la impartición de justicia sea uno de los factores que vayan apuntalando el bienestar común de los mexicanos y las mexicanas. Muchísimas gracias. Saludo a mi buen doctor Ramón Hernández. Tuvimos el placer de coincidir, él como consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán y yo de Durango. A Esteban, pues él me recibió en la Escuela Judicial en Toluca. Ya le paro porque si no, no termino, pero solamente agradecerles y felicitarte, Gaby, por este excelso trabajo que has realizado y de que soy testigo y Durango se ha beneficiado de todas las bondades que ofrece la Escuela Judicial Electoral en lo que es la capacitación y preparación de nuestros funcionarios electorales. Muchísimas gracias. Bien, voy a tratar de ser muy práctico para que podamos contribuir a lo que es este mensaje. Gracias a mis amigas y amigos que me están ayudando con la presentación. Quiero abordar, tienen ustedes en pantalla una lámina que es el proceso electoral en Durango. Sin embargo, también al final quiero hacer énfasis de los retos que presenta este proceso electoral en Durango. Sin duda, no son menores, son mayúsculos, pero estos ejercicios, como el que estamos celebrando hoy, enriquecen y cultivan a las mexicanas y mexicanos para que sigamos abonando a que el Estado de Derecho sea el único vínculo para dirimir las controversias electorales. Si me apoyan de favor con la siguiente lámina. Aquí nada más les hago referencia. Todas y todos ustedes son expertos en derecho electoral, lo cual me obliga y me invita a cuidar mucho lo que digo, tener un lenguaje que ustedes dominan y conocen, pero creo que también aprendemos todos de esto. Aquí les señalo nada más como referencia a los fundamentos jurídicos en los que se basa el proceso electoral en la entidad federativa Durango. Desde luego, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política local y nada más pongo a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. No sin antes, quiero comentarles que Durango siempre ha sido proclive para potencializar y maximizar los derechos político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos, y en nuestras sentencias también ya es una cotidianidad resaltar y proteger lo que es el derecho convencional. Nos ha dado muchos frutos, nos ha dado la oportunidad, inclusive ya se los comento grosso modo porque esto es muy importante, que las entidades federativas, a través de sus órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, aportemos a través de las experiencias de cada proceso electoral lo que beneficia o lo que perjudica, para que en el estado de Durango el Tribunal Electoral está legitimado para iniciar leyes, tiene su capacidad legitimadora. Lo hemos hecho ya a través de nuestras sentencias. Hemos, si me permiten la expresión, derribado murallas que eran obstáculos para que las ciudadanas y ciudadanos pudieran ejercer a cabalidad estos derechos. Y solamente les quiero poner un ejemplo para que vean que estamos avanzando, que estamos construyendo y que vale la pena el trabajo que hacemos todos los días, ustedes y nosotros, en las entidades federativas. ¿A qué me refiero? En los procesos anteriores,
Sobre todo nada más resalto lo que es la candidatura independiente y lo traigo a colación porque son retos que tenemos que seguir fortaleciendo. La legislación electoral local establecía un mínimo de firmas de apoyo, de respaldo ciudadano, para poder participar como tal, como candidato independiente. Era el 3% de la lista nominal de electores. Sin duda, era un parámetro muy alto. Varios candidatos independientes no lograron ese porcentaje. Acudieron a la instancia jurisdiccional, como es el Tribunal Electoral del Estado de Durango, ejercitaron su acción. Analizamos nosotros, y aquí es donde hicimos referencia a lo que es ya el principio de convencionalidad. Revisamos todos los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y llegamos a la conclusión, grosso modo se los digo, y nada más les cito un instrumento internacional como es la Convención de Venecia de las buenas prácticas para el derecho, en donde ellos establecían que era suficiente el 1% de la lista nominal de electores para poder darle respaldo a esta figura ciudadana que en aquel entonces era novedosa, me refiero a esta época. Y así fue como varios ciudadanos que no tenían el 3%, a través de estas sentencias lograron registrarse como ciudadanos independientes. Desde luego, nuestras sentencias fueron impugnadas a través de las instancias correspondientes, a través primero a la Sala Regional Guadalajara, que es a la que pertenecemos en la primera circunscripción Durango. Se nos confirmó nuestra sentencia. Posteriormente, a través del recurso de reconsideración, se fue a la máxima instancia, que es la Sala Superior. De igual forma se confirma. ¿Cuál es lo trascendente de esta situación? Que esa sentencia en primera fase fue, creamos jurisprudencia en el estado de Durango. Y con esa jurisprudencia, una vez terminado el proceso electoral, presentamos una iniciativa al Congreso del Estado, donde el fundamento toral era nuestra sentencia, a efecto de modificar, reformar esos artículos para disminuir los umbrales de participación del 3 al 1%. Afortunadamente, el Pleno del Poder Legislativo desarrolló el proceso legislativo de iniciación, discusión, aprobación y posteriormente el Ejecutivo con la sanción, con la promulgación y la publicación, y ahorita ya es derecho vigente en Durango. Los umbrales para participar de los candidatos independientes es el 1%. Eso es un avance que se ha logrado a través de los órganos jurisdiccionales. Como tenemos muchísimos elementos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también de los órganos de las entidades federativas. Lo dejo a colación para que vean que vale la pena seguir trabajando y seguir maximizando y protegiendo derechos político-electorales como derechos humanos. Aquí está en lo particular lo que es el fundamento en nuestra constitución local, lo que es el artículo 63. Primero analizamos el 41, que ustedes, si me permiten la anterior, si eres tan amable, checar ahí nada más como referencia, pues este es la fuente, es el manantial constitucional de todo lo que es la materia electoral, el artículo 41, que ustedes lo conocen perfectamente, y hace referencia, nada más les pongo aquí lo que es la fracción quinta, donde mandata que la organización de los procesos electorales de las elecciones es una función estatal. Y aquí yo hago un paréntesis, función estatal. Para personas que no son versadas en el tema, que no son peritos en derecho o en teoría del Estado, cuando escuchan la palabra la función estatal, lo asimilan inmediatamente a la función del gobierno, del ejecutivo. Y esto es lo que queremos nosotros trascender para hacer esta distinción clara, diáfana, permanente
que no se confunda. La función estatal habla de lo que es el órgano, la figura sociopolítica jurídica que es el Estado, y no el proclive que es directamente por antonomasia el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República o el gobernador del Estado. En Durango hemos trabajado para concientizar, para culturizar a las ciudadanas y ciudadanos a efecto de poder discernir y distinguir qué es esta función estatal, y donde sobre todo que como función estatal estamos incluidos tanto autoridades, poderes constituidos como ciudadanas y ciudadanos. Esa es la relevancia que estamos trabajando día con día en el estado de Durango. Y por último, ya en el apartado C, en las entidades federativas, las elecciones locales y en su caso las consultas populares y los procesos de revocación de mandato estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta constitución. Aquí resalto nada más estas dos figuras de participación ciudadana, la consulta popular, que Durango es una de las entidades que tiene una más completa constitución local. Fue de las primeras en abordar las figuras de democracia directa, de participación, de democracia participativa, como es el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana. Y ahorita acaba la legislatura de terminar el procedimiento donde ya se aprobó lo que es la revocación de mandato. No se ha publicado aún la reforma de esta figura, que es la revocación de mandato, pero ya se tomaron cartas en el asunto con los supuestos que establece tanto la Constitución General de la República y la Ley Federal de Revocación de Mandato y la propia del Estado. Nada más les digo que en Durango ya no sería factible en esta administración, puesto que está por culminarse, ya está en su 6º año de administración el Ejecutivo local, y aquí se refiere que sea al término de los primeros 3 años de ejercicio constitucional. Sin embargo, lo traigo a colación para que vean que se está reforzando todas estas instituciones de democracia directa, y también hacer un llamado. De nada nos sirve tener las mejores constituciones, y me refiero a la general y a las particulares de las entidades federativas, si no son usadas, si el ciudadano o la ciudadana no utiliza esas figuras que están contempladas en la ley. Eso es lo que tenemos que profundizar, que motivar para que se ejerciten y sean derecho vigente, derecho positivo, derecho vivo. Bien, si me haces favor de avanzar con la siguiente, nos vamos ya un poco más rápido. Esto es ya el artículo 63 de la propia Constitución local, que es la que habla de la elección de gobernador del estado, en la que actualmente nos encontramos inmersos. Durango, a partir del 1 de noviembre de 2021, inició proceso electoral para renovar la gobernatura y los 39 ayuntamientos que integran la entidad federativa. Estamos ahorita de lleno en el proceso electoral. Si me haces favor de seguir avanzando. Esto nada más son para ilustrar someramente. Aquí tenemos la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, que establece cuáles son las actividades constitucionales y legales relativas a la protección de los derechos y obligaciones políticas y electorales de los ciudadanos, el registro de candidaturas independientes, de la que hablamos hace un rato, el registro de los partidos políticos estatales. Aquí me detengo y les refiero que anteriormente Durango solamente contaba con un partido político local, el Partido Duranguense. Sin embargo, con los resultados del proceso electoral inmediato anterior, no alcanzó el umbral del 3% de la votación válida emitida, por esa circunstancia
perdió el registro como partido político local. A la fecha, solamente hay uno que ustedes deben de conocer muy bien, que fue un partido político nacional, Redes Sociales Progresistas, que si bien es cierto, a nivel nacional perdió su registro, en el estado de Durango conservó una votación superior al 3% y por lo tanto solicitó se le tuviera como registrado como partido político estatal. El organismo local electoral administrativo aprobó esa solicitud y ahorita ya está participando como partido político estatal Redes Sociales Progresistas, a pesar de haber desaparecido como partido político nacional. La fracción cuarta la detallo porque son las faltas administrativas y sanciones electorales. Aquí nada más quiero puntualizar que Durango es uno de los 5 estados de la República donde no asemeja la forma o la metodología de desarrollar los famosos PES, los procedimientos especiales sancionadores, como lo hace a nivel federal, a través de las 2 autoridades, con la participación del INE como autoridad administrativa, instructora y sustanciadora, y finalmente por la autoridad jurisdiccional como resolutora. En Durango no es así. Estos procedimientos especiales sancionadores los desarrolla directamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. No participa el Tribunal Electoral del Estado de Durango, solamente cuando existe un recurso de revisión, pero ulterior al procedimiento ordinario y al especial. Lo dejo a colación porque solamente hay 5 entidades federativas que no realizan esta actividad. Si me haces favor de continuar. Y bien, aquí ya estamos en lo que es el proceso electoral, que si no mal recuerdo, lo hago nada más por recordar también al doctor Flavio Galván, que él decía que la palabra, el término, la semántica de proceso electoral no era adecuada. Él decía que debería ser procedimiento electoral. Eso está ahí, la academia también lo ha puntualizado. Sin embargo, en todas las legislaciones que he leído, se sigue conservando el término de proceso electoral. Nomás lo hice por alusión, para si alguien está interesado, sería bueno adentrarnos en el tema. ¿Cómo lo define el Durango? El proceso electoral como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley realizados por las autoridades electorales. Aquí nada más lo que quiero puntualizar es cuáles son los sujetos que participan en el proceso electoral. Las autoridades electorales, los partidos políticos con registro o acreditación. Ustedes saben perfectamente la diferencia de registro y acreditación. El registro es el partido político nacional y la acreditación es ese partido político nacional en cualquiera de las entidades federativas se acredita, no se registra. En las entidades federativas solamente se registran los partidos locales, que esa es la distinción de estos términos. Los ciudadanos también son sin duda parte total del proceso electoral y tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como los integrantes de los ayuntamientos del Estado. Como les comenté, inicia el primer día del mes de noviembre del año anterior al de la elección, según el artículo 64. Si eres tan amable. Aquí, Diana, les puse esta lámina para que vean ustedes la diferencia que hay a nivel nacional. Esto es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango. El proceso electoral solamente se constituye de 3 etapas, que es la preparación de la elección, que inicia el 1 de noviembre con la instalación del Consejo General local y culmina con el inicio de la jornada electoral el próximo 5 de junio. Y después
culminada la jornada electoral con la remisión de los paquetes a los consejos municipales y municipales, inicia la tercera y última etapa, que es de resultados y declaraciones de validez de las elecciones. ¿Por qué pongo aquí esta lámina? Porque la ley general, la LEGIPE, contempla 4 etapas a nivel general, a nivel nacional. Durango solamente 3. La diferencia con la federal es la última etapa, que es la de dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de la República. Si me haces favor. Aquí nada más les enumero cuáles son las etapas de preparación de la elección, que es en lo que estamos ahorita en Durango. Precampañas. Iniciaron desde el día 2 de enero y es el conjunto de actos que se realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada distrito. Es en lo que está ahorita el estado de Durango. Si me haces favor, avanzamos. Aquí también son actividades trascendentales. El plazo para obtener el apoyo ciudadano en candidaturas independientes. Aquí me detengo para recalcar que desafortunadamente esta figura de la candidatura independiente no ha tenido el impacto o el avance que se esperaba desde el momento de su creación. Desde 2012, que se tenían estas expectativas, desafortunadamente no ha crecido como tal. En Durango ha sido muy exigua esta participación de candidaturas independientes. Posiblemente también inhibió la participación el alto número de porcentaje de firmas, que después el tribunal contribuyó a minimizar. Pero también es un tema que creo que merece una atención especial. La academia, los investigadores, ahí sería algo que es un campo muy fértil. Simple y sencillamente, lo digo con todo respeto y desde luego soy responsable de lo que emito, pero ahí tenemos que trabajar mucho desde la equidad en la contienda. No es lo mismo la participación de un ciudadano independiente a la participación de un candidato de un partido político. Es abismal la diferencia de prerrogativas, de apoyos, desde financiamiento público, de financiamiento local, desde prerrogativas de radio y televisión, en fin. Eso tenemos que analizarlo y ojalá que se tome a consideración para que en verdad se cierren brechas que inhiben la participación auténtica de los ciudadanos y de las ciudadanas. Posteriormente, les señalo que la precampaña del gobernador está ahorita en curso del 2 de enero al 10 de febrero. Y esto les pongo ahí el número de acuerdo del Consejo General del IEPC, porque hubo modificaciones al calendario establecido en la ley. Lo mismo para ayuntamientos, es del 12 de enero al 10 de febrero. Y ahí está el acuerdo del Consejo General del IEPC que modificó este calendario para efectos de homologarlo con la autoridad nacional. Y aquí les comento también que de los 6 procesos electorales locales que están en curso, Durango es el que tiene más actividad. Me refiero a la elección de candidaturas o de cargos a elegir. Si bien los 6 eligen gobernador, solamente en 4 es única elección de gobernador. Quintana Roo elige gobernador y elige Congreso del Estado, pero ahí son 25 espacios en el Congreso del Estado y gobernador. En Durango es gobernador y 39 ayuntamientos. ¿Por qué les señalo 39 ayuntamientos? Porque son 406 autoridades que se eligen en esos 39 ayuntamientos. Son
los 39 presidentas o presidentes municipales, son 39 síndicas o síndicos, y aquí tenemos un escalonamiento de ayuntamientos en la integración de regidurías. Tenemos que la capital de Durango integra 17 regidores, por ser la de mayor población. Después, Gómez Palacio y Lerdo, que son los municipios que siguen en población, tienen 15 regidurías. Posteriormente se divide un grupo de 15 ayuntamientos con 9 regidurías y el resto con 7 regidurías. Total, 406 cargos de elección. Y eso solamente es cargos propietarios, sin contar los suplentes, que duplica los cargos a elegir. Por favor, con la siguiente. Este es otro esquema que viene siendo casi lo mismo. Se los dejo ahí nada más para la reflexión. Si me haces favor con la siguiente. Aquí son definiciones de lo que son campañas. El material se queda con ustedes para si ustedes gustan abordarlo, pero creo que esto ya es de sobra conocido por ustedes. Entonces seguimos avanzando. La etapa de preparación de la elección. Esta etapa, una de las actividades preponderantes es la instalación de los consejos municipales. Aquí nomás hago una referencia. Anteriormente, la legislación de Durango contemplaba como autoridades electorales en los 39 ayuntamientos y en los distritos electorales, que son 15 distritos electorales uninominales, diversa autoridad, que era el Consejo Distrital Electoral. Hoy en Durango ya no tenemos la figura del Consejo Distrital Permanente, solamente los consejos municipales, y a su vez quienes desarrollan la función que tenían los consejos distritales son los consejos municipales cabecera de distrito. Así es como está funcionando actualmente en el estado de Durango. Y ahora, el 7 de enero, se acaban de instalar los 39 consejos municipales en la entidad federativa. Posteriormente, el trabajo que van a desarrollar va a ser la definición del número, ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, la preparación, distribución y entrega de la documentación y material electoral aprobada y la de los útiles necesarios a los órganos electorales. El registro de la plataforma electoral mínima por los partidos políticos y la plataforma electoral que ya tiene su contenido. Desde luego, todas estas actividades van en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, que ustedes saben que con la reforma del 2014 se le arrogaron más de 70 facultades extras a las que ya tenía, y sobre todo aquí lo que hay que hacer referencia es la intervención que tiene el Instituto Nacional Electoral en todos los procedimientos locales. Aquí sí quiero hacer una participación individual. Respeto mucho la reforma, no coincidí en su momento, y lo digo en todos sus términos, y aquí el doctor Ramón Hernández no me dejará mentir. Vivimos esa reforma en carne propia, trabajamos, luchamos, nos colegiamos, nos asociamos todas las autoridades electorales administrativas de la República Mexicana. Pedimos nos permitiera al Congreso de la Unión, a través de sus 2 cámaras de senadores y diputados, poder intervenir para expresar cuál era el sentir de cada entidad federativa en cuanto a autoridades electorales. Nos dieron la oportunidad, se expresaron, atacamos lo que era, no atacamos, nos referimos a los argumentos que hacían referencia en la exposición de motivos de esa reforma, que en primer término estaban proclive a desaparecer los órganos electorales locales.
Después ustedes conocen que quedó este híbrido de competencias en ambas autoridades, pero bueno, ya tenemos muchos procesos electorales que se han desarrollado con este nuevo sistema nacional. Ustedes tienen la mejor opinión. En la particular, yo me inclinaría en que en la reforma todo volviera a como estaba. Me refiero a que le regreses a cada entidad federativa la facultad de designar a quienes integran los órganos electorales, tanto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, consejeros electorales, como del Tribunal Electoral de cada entidad federativa. Que sean los congresos quienes designen en uso de su autonomía, y repito, de su autonomía, no hablo de soberanía porque es un tema distinto que nos podemos meter ahí en muchas conjeturas. Pero creo que eso sería importante. Sería, desde luego, ahí tendría que tomar en cuenta la forma de elegir a estos integrantes con un mayor rigor, una verdadera especialización en la materia y sobre todo de una solvencia moral a prueba de todo, de una honorabilidad y de un perfil adecuado en cuanto a preparación y conocimiento de la materia. Sin embargo, las señoras y señores integrantes del Congreso General tienen la última palabra. Sé que hay muchísimas iniciativas ahorita presentadas, desde las que pretenden de nueva cuenta desaparecer los órganos locales hasta crear otro sistema, pero no me quiero adelantar, prefiero ser historiador y no profeta. Pero sí, no quería dejarlo pasar por la importancia que tenemos todos los que integramos esta república, esta federación, y en verdad fortalecer un verdadero federalismo, que es el ayuntamiento de esfuerzos de cada una de las entidades federativas con el centro. Pero ese será otro tema y con mucho gusto lo abordamos. Si me haces favor de seguir avanzando. Seguimos, por favor, porque aquí ya se nos viene el tiempo encima. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí, por favor, aquí le dejo. Si regresas a la anterior, si eres tan amable. Ok. Si ustedes checan el tema de esta plática, son los retos del proceso electoral en Durango. Aquí les pongo este primer reto desde mi punto de vista, que es el voto de los ciudadanos duranguenses en el extranjero. ¿Por qué lo pongo como reto? Porque es la primera vez que en la entidad federativa se podrá permitir la participación de los duranguenses que residan en el extranjero. No lo había hecho Durango. Hay otras entidades que ya tienen experiencia en esto, como es Zacatecas, mismo Michoacán, Chiapas, pero Durango es la primera vez que incursiona en lo que es el voto de los ciudadanos duranguenses en el extranjero. No es una tarea fácil, es algo que requiere un análisis minucioso, y esto desde luego va de la mano con lo que es la participación del Instituto Nacional Electoral. Si avanzamos, por favor. Aquí está lo que refiere a lo que es el voto del duranguense en el extranjero. Y aquí está el decreto 210 de la 68ª legislatura, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el 17 de mayo de 2018. Se reformó la fracción segunda del artículo 57 de la Constitución local, a fin de dar cumplimiento al artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice lo siguiente: son obligaciones de todo ciudadano y ciudadana duranguense votar en las elecciones y formar parte en los mecanismos de democracia participativa en los términos que señale la ley,
los ciudadanos duranguenses que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de gobernador del estado de conformidad con las disposiciones legales en la materia. La única elección en la que podrán participar los duranguenses residentes en el extranjero es la de gobernador del estado. A diferencia de la federal, que pueden participar por presidente de la República y senadores, en esta solamente como cargo local es el ejecutivo del estado. Si me haces favor con la siguiente. Aquí es cómo deviene el cumplimiento del segundo de los artículos transitorios del referido decreto. Señalan que la obligación ciudadana contenida en el presente decreto se ejercerá por primera vez en la elección para gobernador del estado, que se celebrará en el año 2022. De igual forma, el tercero de los transitorios establece que el Congreso del Estado deberá adecuar la legislación correspondiente al ejercicio de la obligación contenida en este decreto en un plazo que no exceda de 2 años a partir de la entrada en vigor del mismo, lo cual se cumplió en tiempo y forma. Cabe señalar que a la fecha no se ha emitido decreto por el que se haya adecuado la legislación estatal en el tema de los votos ciudadanos duranguenses en el extranjero. Vean ustedes cómo intervenimos las autoridades electorales. ¿Cuál es la importancia de la actividad de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales? No particularizo, solamente me refiero para el caso de una omisión legislativa. Aquí está. En virtud de ello, y a fin de dar cumplimiento a dicha reforma, el Instituto Nacional Electoral aprobó sendos acuerdos. Si me permite la siguiente. Estos son los acuerdos que aprobó el INE para hacer posible el voto de los duranguenses residentes en el extranjero. El primero de ellos, el 1421, por el que se aprueba el plan integral y los calendarios de coordinación. El siguiente, el 1434, se crea la Comisión del Voto de los Mexicanos y Mexicanas residentes en el extranjero. Después del 1449, se aprueba el Plan Integral de Trabajos del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Posteriormente, el 1458, los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Y por último, el 1470, las modalidades de votación postal y electrónica por internet para el voto de los mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. De esta forma es como se perfecciona un mandamiento legal o constitucional cuando no hay una debida participación legislativa. Y esto es lo que fortalece a las autoridades electorales, que a través de esa facultad reglamentaria perfecciona y hace posible la maximización de derechos político-electorales, en el caso, el voto de mexicanos, el voto de duranguenses en el extranjero. Si me permite la siguiente. Y aquí está la participación del órgano local, en su acuerdo 133, que crea la Comisión Temporal de Seguimiento al Voto de la Ciudadanía Duranguense residente en el extranjero. O sea, es una actuación, una sinergia de facultades y de actuaciones que yo la considero una simbiosis, porque sin esta no se podría lograr lo que plasma tanto la legislación federal como local. La siguiente, por favor. Este es otro tema, otro reto, que es la violencia política en razón de género. Si me haces favor. Esto lo leo literal porque es de suma importancia por el tema que nos ocupa. El pasado 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron la Ley General de Acceso para las Mujeres. Fíjense ustedes cuántos ordenamientos participan. Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 8 ordenamientos legales a fin de garantizar que las mujeres participen en políticas sin violencia, es decir, garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales, en el desempeño de sus cargos públicos y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito. En virtud de lo anterior, el 19 de agosto de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el decreto 601, por el que se reformó y adicionó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. La que sigue, por favor. Aquí está lo que abordó la ley local. Fíjense la trascendencia de todo esto. La definición de la violencia política en razón de género. La improcedencia del registro de candidaturas para personas que hayan sido sancionadas por violencia política en razón de género. Fíjense la trascendencia de esto que les estoy comentando. La improcedencia del registro de candidaturas para personas que hayan sido sancionadas por violencia política en razón de género. Independientemente de la comisión de un delito, aquí repercute en un requisito de elegibilidad para cualquier cargo de elección popular. Lo imposibilita, lo inhabilita si fue sancionado por violencia política de género. Esa es la trascendencia. Para el caso de los partidos políticos, la obligación de garantizar a las mujeres el acceso a sus derechos político-electorales libres de violencia, que sin duda son las entidades de interés público que mayor actuación tienen en lo que es los cargos de elección popular, la postulación de los cargos de elección popular. Se establecieron las medidas de reparación integral y no repetición. Esto es de vital importancia. De nada nos sirve tener leyes imperfectas que no establecen sanciones. Aquí ya se refiere, en la ley de LIPED es el acrónimo de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango. Ahí en su artículo 378 se establecen ya las medidas de reparación integral y sobre todo de no repetición, que eso es de vital importancia. El establecimiento del procedimiento especial sancionador como vía para conocer las denuncias de violencia política en razón de género. La siguiente, por favor. Este es otro reto, y con esto culmino para no abusar de su tiempo. La paridad de género, que si bien es cierto ya es un tema que ha evolucionado. Si me haces favor de la siguiente. ¿Por qué me refiero que ha ido evolucionando? Porque les pongo el claro ejemplo de el ámbito competencial federal y local. Si ustedes revisan la integración de la Cámara de Senadores, hay una paridad. De Cámara de Diputados, hay paridad. En Durango, el Congreso del Estado se integra por 25 diputadas y diputados. Sin duda es un número impar. La integración es 13 hombres, 12 mujeres. Es un gran avance en Durango el que tengamos 12 mujeres integrando la legislatura. ¿Por qué? Porque hubo legislaturas que tuvieron participación escasamente 3 mujeres de un total de 25. Y más aún, anteriormente eran 30 integrantes de la legislatura. Imagínense, ni el 10% estaba representada por las mujeres. Ahora se tiene ya esta paridad, que sin duda es algo que debemos proteger todas las autoridades electorales, y también en el ámbito particular y personal, hacer
efectivo todos estos derechos. Aquí quiero resaltar lo que dice la ley del Estado de Durango en el artículo 184 y después lo voy a reforzar con acciones afirmativas de la autoridad local. Pero primero les digo, vean ustedes qué es lo que dice la ley. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos que presentan los partidos políticos, las coaliciones o las candidaturas comunes ante el instituto deberán, fíjense bien, aquí está el verbo deber, deberán, no es una potestad, es una obligación, es un deber. Deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución, la Ley General y la presente ley. ¿Cómo? Para dar cumplimiento a la paridad horizontal y vertical en elección de ayuntamientos, las solicitudes de registro establecidas en el párrafo anterior se sujetarán a lo siguiente. Se deberá postular por lo menos 19 mujeres como candidatas y 19 hombres como candidatos a presidenta y presidente municipal respectivamente. Lo digo porque son 39 municipios en Durango. 19 y 19 son 38. Avanzamos, por favor. Si por la presidencia municipal contiende un hombre, la candidatura para la síndica deberá ser para una mujer, es decir, alternancia. La primera regiduría para un hombre, la segunda para una mujer, y así sucesivamente, el efecto cremallera. Lo mismo si por la presidencia municipal contiende una mujer, la candidatura para la sindicatura debe ser para un hombre, la primera regiduría para una mujer, la segunda para un hombre, sucesivamente. Esto dice la ley, pero vean cómo se perfecciona a través de acciones afirmativas, que hay que reconocerlas. Y desde luego que el tribunal las confirmó cuando fueron objeto de impugnación. Aunado a lo anterior, el Consejo General del IEPC aprobó el Acuerdo 145 del año de 21, mediante el cual se aprobaron acciones afirmativas en favor de mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja para la elección de ayuntamientos en el proceso electoral. Toco nada más el tema de las mujeres. En relación a las mujeres, la referida acción afirmativa establece lo siguiente. Si es tan amable, fíjense lo que se logró y con esto concluyo. Si el número de candidaturas a presidente municipal es impar, la mayoría corresponderá a candidatas mujeres, a candidata mujer. ¿Cuál va a ser la realidad? Durango tiene 39 ayuntamientos, pues que las mujeres van a ser candidatas en 20 y los hombres en 19. Ese es el gran avance. Si la postulación a presidencia municipal es encabezada por mujer, la postulación a la sindicatura podrá corresponder a mujer. Aquí hay una excepción a lo que establece la ley. La ley dice que si la postulación a presidenta municipal es mujer, la sindicatura es a hombre. Con esta acción afirmativa se privilegia de nueva cuenta la participación de las mujeres para que esa fórmula pueda ser candidatura mujer, tanto en la presidencia como en la sindicatura. Tercer ejemplo, mejor dicho, supuesto. Si la postulación a presidencia municipal es encabezada por hombre, la primera regiduría podrá corresponder a una mujer, no a un hombre, como dice la ley. Cuarto, en caso de una candidatura en la que el propietario sea un hombre, la suplente podrá ser mujer. Recuerden ustedes que la ley dice que la fórmula deberá ser del mismo sexo, del mismo género. En este caso, a través de esta acción afirmativa, en el caso de que una candidatura, la propietaria sea un hombre, la suplente podrá ser mujer. La postulación y registro de candidaturas se realizará por bloques de competitividad para evitar que alguno de los géneros le sean asignados a aquellos municipios en los que los partidos políticos hayan obtenido los porcentajes de votación más bajos. ¿Qué se pretende con este supuesto, con esta protección? Los bloques de competitividad hacen referencia donde puede ser mayor el triunfo de las mujeres
y no como sucedía anteriormente, que las postulaban en los municipios que tenían la menor votación en la elección inmediata anterior. Grosso modo, si no mal recuerdo, es la última lámina. Esto es un poco de lo que tenemos en Durango, de lo que es el proceso y los retos. Y aquí ya nada más quiero enfatizar que la actuación de las autoridades electorales es de suma importancia, independientemente de la participación en un proceso electoral, en el aspecto de realización y de resolución. ¿Cuál es la trascendencia? Que los órganos electorales somos corresponsables de que nuestra entidad federativa ser el medio adecuado y a través del respeto al Estado de Derecho para dirimir cualquier controversia electoral. Nuestras sentencias tienen ese alto grado de garantizar un respeto irrestricto a derechos político-electorales, a derechos humanos, con una debida fundamentación y motivación. Pero el sentido de resolver también genera que nuestras resoluciones pertenezcan y enriquezcan una paz pública, una gobernabilidad, y que no incitemos a una violencia en desapego al Estado de Derecho. Anteriormente, en Durango se conocían los famosos cacerolazos, que eran las protestas que se hacían afuera de las oficinas de las autoridades electorales o gubernamentales. Hoy, con mucho grado, les puedo decir que están casi desterrados esas prácticas y ahora tenemos un incremento de súper importancia en lo que es la implementación y en el registro de medios de impugnación. Se nos han aumentado más del 700% la carga de medios de impugnación, lo que se traduce en confianza en el ciudadano, en confianza en una autoridad electoral. Pero esto no es fortuito, esto se logra gracias a la participación de todas las mujeres y los hombres que integran los órganos electorales en la República. Su capacidad, pero sobre todo su convicción de servicio y esa preparación constante de la cual la Escuela Judicial es parte, es lo que hace posible que transitemos a un verdadero Estado democrático. Y hago votos porque ya no tengamos necesidad de acciones afirmativas, sino que ya sea una cultura de paridad sin necesidad de que lo obligue una ley. Que los hombres respetemos a las mujeres y les demos el espacio que se merecen gracias a su capacidad intelectual y al respeto que ellas mismas se generen. Mi ponencia, lo digo con mucho orgullo, son puras mujeres y ellas se ganaron su puesto y son personas de lo más profesional que puedo tener. Eso es lo que vamos avanzando día con día y eso es lo que tenemos que hacer en cada una de nuestro ámbito de competencia. Me gustaría poder hablar más, pero sé que el tiempo hay que respetarlo. No quiero terminar sin agradecerles y nada más decirles que en Durango es de las pocas entidades federativas que desde que nacieron los órganos constitucionales autónomos no hemos tenido la nulidad de ninguna elección. Y eso es reconocer a las ciudadanas y ciudadanos, a los partidos políticos y a los actores. Durango vive un clima de tranquilidad, de paz social y de respeto a las autoridades electorales y al Estado de Derecho. Muchísimas gracias por su participación, por darme este espacio, por escucharme y sobre todo por el tiempo que me prestaron. Estoy a sus órdenes, muy amables. Muchas gracias, querido magistrado. La verdad es que sumamente interesante todo lo que nos platicas y una excelente tertulia. Muchas felicidades también por todo tu trabajo, el de las autoridades electorales. Pues me consta
que hemos estado ahí también trabajando la Escuela Judicial con ustedes en cuestiones de capacitación con muy buena respuesta y bueno, pues seguiremos aquí a la orden. Y pues sin más, vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas como lo es la tertulia. Abro los micrófonos. Quien desea preguntar, por favor, levanta la mano, escríbamelo en el chat. Adelante. ¿Quién se anima? Ramón, adelante, por favor. Gracias, doctora. Creo que está antes que yo el secretario que quería hacer alguna pregunta. ¿Alguien Si no, desea bueno, hacer pregunta? A ver, si una... quieres, adelante y que me levanten la mano, por favor. Muy bien. Bueno, pues primeramente felicidades al señor magistrado don Javier. Realmente a mí me consta también, como dice la doctora Gaby Rubalcaba, el trabajo tan profesional y la trayectoria que ha tenido y ubicar un poquito el contexto de la experiencia que ha tenido Javier al frente de los órganos electorales, que le tocó un momento no muy sencillo, muy fácil al frente de lo que es propiamente la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Ahora con la función que tienes de la magistratura y los casos especiales que pasan ahí en Querétaro, yo tengo tres preguntas en concreto. De la exposición que comentaste, decías que habían tres grandes retos en general para el proceso electoral, uno que es el voto de los duranguenses en el extranjero, que es la primera ocasión que ustedes, están implementando este ejercicio. No hay una configuración normativa, la configuración normativa la hizo el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Electoral también, pues obviamente, pues va a hacer lo propio. Mi primera pregunta en este sentido sería el papel que va a tener el Tribunal Electoral para el efecto pues de fortalecer este ejercicio en primera instancia. En el tema de violencia política en razón de género tengo dos dudas. Comentabas de que Durango es uno de los estados que son parte de los 27 en los cuales el Tribunal Electoral le toca resolver los procedimientos especiales sancionadores. ¿Qué posición va a tener el Tribunal Electoral frente al fenómeno que se ha estado dando de que pasado el proceso electoral, en muchas entidades se han estado resolviendo apenas los temas de violencia por razón de género, derivados, vamos, del tema del propio proceso electoral? Y otra característica también muy importante en el caso de Durango, ¿sí? Aparte de las distancias y de los distritos que son muy grandes, es el papel en materia indígena. En Durango hay una presencia indígena, no ha sido muy dada a conocer o no ha sido, muy divulgada, pero ¿qué papel juega como el tribunal como garantista de estos derechos humanos a estas comunidades indígenas? Serían estas tres, y de nueva cuenta muchísimas gracias, mi querido Javier, un abrazo y de verdad excelente participación. Muchas gracias. Bien, agradecerles de nueva cuenta tus palabras, doctor, son recíprocas. Y abordando las tres preguntas, en el tema de los retos de los duranguenses residentes en el extranjero. Lo recalqué, es la primera vez que se va a realizar en Durango. Hay toda la confianza en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral local para que se lleven a efecto todas las diligencias necesarias y las adecuaciones. En lo que corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Durango, siempre será aliado del justiciable en el sentido de maximizar y potencializar sus derechos político-electorales del ciudadano. ¿A qué me refiero? A hacer a un lado obstáculos, a minimizar requisitos que impidan el ejercicio de un derecho humano como es el derecho activo, que es el derecho al voto. Lo recalco, el derecho
activo, no derecho pasivo, porque en este caso no es el derecho de ser votado, solamente es el derecho a votar en Durango. Desde luego, lo digo ahorita, no hemos tenido a la fecha todavía ninguna medio de impugnación referente a alguna imposibilidad para este ejercicio. Me refiero a una posible tramitología o metodología en el desarrollo, sobre todo ahorita, de la integración de la lista nominal especial, que es con la que se va a basar el IEPC. No hay nada, esperemos que sigan fluyendo, pero sobre todo que haya la participación necesaria. Durango, la migración corresponde el 95% a Estados Unidos de Norteamérica, y es donde se está centrando más ahorita lo que es la capacitación para invitar a que se actualicen y se registren como votantes en Durango. Respecto a la violencia política de género, desde luego que es un tema medular. En Durango se ha avanzado, se ha ido socializando y se ha arrojado muy buenos resultados. Son situaciones que debemos nosotros resaltar y valorar, que tanto las autoridades electorales como los poderes constituidos se han dedicado a proteger lo que es los derechos de las mujeres. ¿En qué sentido? En darles el verdadero cauce, pero de manera sustancial, no que sea el discurso, sino que sea en acciones, que sean casos concretos. Y es el caso que se ha ido fomentando esa verdadera participación. Ha habido una participación de prevención, que es importante resaltarlo, prevenir la violencia política de género, y en el tribunal hasta el momento solamente hemos recibido 2 medios de impugnación con este tema, lo que es mínimo para otros temas, otros estados que no quiero tocar, la incidencia en este tema tan lacerante para las mujeres. Y desde luego los indígenas, Durango es la 4ª entidad federativa en extensión territorial, después de Chihuahua, de Sonora y de Coahuila. Tenemos 123,000 kilómetros cuadrados de superficie territorial. De los 39 municipios tenemos presencia en 8 municipios de población indígena. El municipio del Mezquital es el que tiene la mayor población indígena, tiene más del 50% de su población es indígena, y el tribunal ha sido un aliado de nuestros hermanos indígenas. ¿En qué sentido? Desde respetar sus usos y costumbres, desde respetar la inclusión en la toma de decisiones. Yo tuve el placer de ser ponente en 2 medios de impugnación, donde como acto reclamado era la elección de una delegación, así se denomina esa posición en esos municipios, pero que databan de 200 siglos. Y ahí fue un estudio histórico, jurídico muy interesante, con la participación del Congreso del Estado, de la ponencia. Se llevó a la génesis, cómo nació de ese municipio, que en primer lugar estuvo contemplado como municipio como tal, como cabecera, y esa delegación que es Guazamota, que es la que reclamaban, se ordenó, se vinculó al órgano electoral IEPC para que fueran y ellos asesoraran a todos nuestros hermanos indígenas, se creara un listado nominal especial, se integraran casillas electorales, se capacitara a los integrantes de esas casillas y desde luego la observación permanente del órgano electoral. Se tuvo una jornada electoral en paz, pacífica, se respetaron el triunfador, y ahorita Durango ya tiene 2 personas indígenas, hombre y mujer, integrando la legislatura del estado. Hasta ahí son los avances, ha sido la participación, y bueno, eso es encomiable,
también de la decisión de nuestras hermanas y hermanos indígenas de participar, y ahorita ya están representados en un hombre y una mujer al seno del Poder Legislativo. Muchísimas gracias, magistrado. Y bueno, quiere preguntar la querida amiga Magdalena Lanís, quien fuera magistrada del Tribunal de Durango. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Gaby. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí, perfecto. Primero que nada, pues saludar con mucho respeto y consideración, por supuesto, a mi compañero en su momento de sala, el magistrado Javier Mier Mier, felicitarlo por este elocuente, ilustrativa exposición y sobre todo destacar estas tertulias académicas felicitando a la Escuela Judicial, a la doctora Gaby Rubalcaba, que siempre se mantiene dinámica y que esto genera un puente de comunicación totalmente toral e importante con la ciudadanía, con la sociedad, con esa piedra angular que es la participación ciudadana. En este sentido, si bien es cierto, ha sido muy completa la exposición del magistrado Mier, donde nos ha hablado de instrumentos de expresión popular y de participación directa, como lo es la revocación de mandato, la consulta popular, el mismo voto de la ciudadanía en el extranjero, por supuesto, de las candidaturas independientes, y que todos tienen este común denominador, que es la participación ciudadana. Hago énfasis en ese aspecto. Y de la paridad de género, por supuesto, esto es una de las figuras, o es una de las figuras que seguramente será central y que dará lugar a perfeccionamientos posteriores, porque si bien es cierto, la tenemos todavía en una etapa de incrementar, sí, los números y la cuantificación, pero falta el trabajo cualitativo por realizarse y por ese cambio de mentalidad del cual hablaba el magistrado Mier, para que no sea necesaria judicializarse o terminar en esa jurisdicción para resolución y hacer valer lo que encontramos en la parte adjetiva. Yo creo que falta esa parte sustantiva. Escuchaba por ahí al doctor Ramón a mencionar las cuestiones indígenas y pues bueno, esto lo conozco de manera cercana desde el momento que tengo génesis en Guanaceví, Durango, en donde había una importante porcentaje de tepehuanos por allá, de tepehuanas, que no caminan al mismo ritmo y al mismo paso de todas las mujeres en esta entidad. Entonces, todavía nos falta mucho trabajo por realizar en estos aspectos en paridad de género. Es por ello que yo digo que todavía está en transición esta paridad de género y que habrá que seguirse trabajando y que por desfortuna yo me imagino que por ahí habrá medios impugnativos que versarán sobre esta materia. Por otro lado, me gustaría escuchar del magistrado Mier cuáles sus opiniones referente a las figuras de reelección y de coaliciones en este tablero electoral próximo a realizarse en materia electoral. Y sí, él muy atinadamente nos mencionó que se van a elegir no solo la gubernatura del estado de Durango, sino se habla de 39 presidencias, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Por tanto, esto es algo cuantioso, pero también que lleva todo un trabajo que seguramente a veces la ciudadanía no muy inmersa en estos temas, pues a veces desconoce, pero que ya se está trabajando desde que inicia este proceso electoral el 1 de noviembre del 2021 y que por supuesto traerá consigo mucho más tiempo que solamente el voto en su momento del 5 de junio. Y por otro lado, conocer también cuáles son los retos jurisdiccionales en esta pandemia que se están viviendo, magistrado Mier, que ha traído, por supuesto, nuevos desafíos a la materia electoral para irse adecuando en materia de participación ciudadana. Esas serían mis inquietudes. Les agradezco. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, doctora Lanís. Qué placer saludarte y reconocer también tu valía en la aportación de las autoridades que has integrado en el IEPC, en el Tribunal Electoral, y sobre todo
en la academia. Mi reconocimiento y mi respeto, doctor Aldaniz. Con mucho gusto te hago referencia, comulgo con lo que has referido de que se está avanzando. Falta mucho por hacer, sin duda, en lo que es la paridad de género, pero tenemos ya los cimientos suficientes necesarios para hacer efectivo a través de autoridades electorales, que yo dije en un principio que ojalá posteriormente ya no tengamos la necesidad de accionar o de incitar un medio de impugnación para hacer valer un derecho político electoral o, en este caso, de paridad de género. Eso es conforme vaya evolucionando la educación, la capacitación y sobre todo la cultura, no solamente en Durango, sino en el mundo. Y tenemos elementos que nos hacen confiar que vamos por buen camino. Lo dije, la integración del Congreso del Estado de Durango, 13-12, jamás habíamos tenido una integración de esa naturaleza. En el caso de los órganos electorales, el Consejo General del IEPC, anteriormente eran 4 mujeres, 3 hombres, acaba de renovarse, son 3 mujeres, 4 hombres, está ahí la paridad. No se puede tener paridad porque es número impar, pero está adecuado. Vamos avanzando, sin duda se va a llegar a un buen puerto. Lo hice referencia ya en lo dispuesto en la ley de la exigencia de 19 candidaturas mujeres y 19 candidaturas hombres, y lo refuerzo con la acción afirmativa del IEPC de que si el número de candidaturas son impares, las mujeres llevan la mayoría. Y en este caso serán 20 candidaturas mujeres y 19 hombres. Se va avanzando. Ahora hay que trabajar en la integración de las regidurías, que eso es donde está un poco más la situación, sobre todo actualmente, que ojalá este 5 de junio el voto de los duranguenses realmente le dé al género femenino esa participación que merecen y que no debe obedecer gracias a un decreto, sino a esa capacidad que se han ganado a lo largo de la historia. Y referente a tu pregunta, doctora, de lo que es la reelección y las coaliciones, pues sin duda que la reelección ya es un derecho que tienen quienes están ahorita ya integrando un órgano de elección popular, tanto, sobre todo ahorita exclusivamente en lo que son ayuntamientos. Recordemos que en el Ejecutivo, en el gobernador del Estado, no está permitida la reelección, ni federal ni local, pero sí está en los ayuntamientos. De hecho, está ahorita en proceso las precandidaturas. Tengo conocimiento que hay varios alcaldes en ejercicio que ya se han registrado como tales, pero esto termina hasta el próximo mes, lo que son periodos de precampañas. Ya en ese momento sabremos con exactitud cuántos alcaldes o alcaldesas en ejercicio hacen valer su derecho de reelección. Que también hay abono que conforme a los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya ahora contemplados en la ley electoral de Durango, esos alcaldesas y alcaldes no tienen necesidad de pedir licencia o abandonar el cargo para participar en un acto de precampaña. Sin duda, después del 10 de febrero sabemos cuántas personas estarán ejercitando su derecho de reelección. En el caso de las coaliciones, pues ahorita es una efervescencia en el estado de Durango. Esta figura de asociación política, como son las coaliciones. Tenemos, tú bien lo conoces, doctora, dos coaliciones donde se aglutinan el mayor número de partidos políticos. Sin embargo, no hay definición como tal. Extraoficialmente, yo no quiero aventurarme porque eso le corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Sin embargo, creo
que ahí también falta algo por hacer. Me refiero a lo que son las figuras de coaliciones y candidaturas comunes. La candidatura común es una figura que exclusivamente la hace efectiva en los cargos de elección popular locales, en las entidades federativas. Lo contempla la legislación local, no la ley general de partidos políticos. Ahí nosotros, como órgano colegiado jurisdiccional, propusimos al Congreso del Estado una homologación y adecuación, sobre todo en el plazo de registro de estos tipos de asociación, que fueran los mismos tiempos para cada una. Sin embargo, el tiempo rebasó al Poder Legislativo. Están todavía, yo considero, asimétricas los periodos de registro, y que ya tuvimos una experiencia donde una candidatura común no pudo ejercer debidamente su periodo completo de campaña por haberse estado agotando una cadena impugnativa. Eso es lo que quisimos evitar, que se recorrieran los tiempos de registro para que hubiera el tiempo suficiente para, en dado caso de alguna impugnación, se agotara toda la cadena impugnativa desde tribunal local, sala regional y en su momento sala superior, y no interfiriera en el ejercicio pleno de una campaña electoral. Ojalá sea retomado una vez que concluya el proceso electoral y eso no sea lacerante para los candidatos electorales. Creo que me voy adelantando un poco, que no va a ser el caso ahora, porque no se avisora la configuración de una candidatura común, sino que sean las coaliciones las que ejerzan este tipo de situaciones. Pero bien, no ha concluido el espacio, no ha concluido el tiempo y por lo tanto pues no tengo los datos necesarios para poderlo afirmar. Lo que sí puedo afirmar es que en estos momentos un servidor soy ponente de la impugnación de las dos coaliciones que registró el Instituto Electoral y de Protección Ciudadana. Están en sustanciación, desde luego se abordarán con todo el respeto y sobre todo privilegiando lo que son las figuras de asociación. Eso es lo que puedo afirmar hasta el momento. No me puedo adelantar por obvias razones, por respeto a la misma Secrecía de la Información, pero Durango está avanzando, tenemos actores políticos cada vez más informados, ciudadanos más maduros, y creo que vamos por el mejor camino, que es el respeto al Estado de Derecho y sobre todo con la educación como baluarte en este tipo. Por último, referente a la pandemia que a todo el mundo nos ha pegado, las actuaciones del tribunal siempre han sido, me tocó a mí y a ti también, doctora, cuando fuiste presidenta, a mí me tocó la pandemia como presidente del tribunal y recuerdo que en aquel entonces el Pleno adoptamos los acuerdos correspondientes para proteger y prevenir sobre todo la salud de quienes integramos el Tribunal Electoral. Implementamos el trabajo a distancia, las sesiones a distancia y se dio pauta y que ahorita se está trabajando con nuestra magistrada presidenta lo que es la implementación del juicio en línea. Ya estamos imperando esa situación para efecto de evitar en lo posible que una ciudadana o un ciudadano se presente físicamente a una oficialidad de partes a presentar un medio impugnativo. Lo queremos que sea a través de un ejercicio en línea, el famoso juicio en línea, para que podamos evitar al máximo los riesgos y sobre todo que tenga todos los candados jurídicos y de seguridad atinentes para que se brinde tal efecto.
Tenemos la gran colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la asesoría, y eso creo que es un baluarte que debemos de aprovechar. Como operan casi todas las entidades federativas, también la carencia de recursos públicos también dificultan la implementación de estos mecanismos para lo que es el juicio en línea. Sin embargo, el tribunal va avanzando, la propuesta está, y ojalá que en próximos días ya tengamos noticias halagadoras al respecto. Gracias, doctora, por tu pregunta. Gracias, magistrado. Pues ya contestó la pregunta del secretario vocal, que además lo felicita respecto de la pandemia. Y le voy a ceder el uso de la voz a Juan Ignacio Bilbao. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo una pregunta considerando lo último que contestó respecto de que su inquietud es que ya no sean necesarias las acciones afirmativas en materia de paridad, pero trasladado a los derechos político-electorales de personas con discapacidad. En ese sentido, sobre todo, porque en el último proceso electoral, pues fue evidente federal, fue evidente una exigencia de este colectivo para tener representación política. Sin embargo, muchas veces se ha argumentado o se ha construido un conflicto artificial materia paridad e inclusión como para refrenar este tipo de ejercicios de derechos político-electorales. Lo que a mí me gustaría saber es qué área de oportunidad considera que debe fortalecerse para generar este cambio cultural de la acción afirmativa. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu pregunta. Sin duda alguna, tenemos que seguir trabajando. Yo abordé y recalqué con singular entusiasmo el tema de paridad de género, únicamente como uno de los sectores vulnerables, pero tenemos muchísimos más. Tú lo hiciste perfectamente, hiciste referencia a las personas con discapacidad, pero están las personas con discapacidad, están los migrantes, están los indígenas, están las personas de la diversidad sexual, que son personas, hombres y mujeres, que tienen que tener el mismo trato igualitario. Son tan mexicanas y mexicanos como cualquiera. Y aquí yo lo que resalto es que para el Tribunal Electoral no hay ciudadanos de segunda ni de primera. Todos y todas merecen el mismo trato, como lo establece el artículo 1 constitucional, de respeto irrestricto a los derechos humanos. Se está avanzando, ha habido una transición, pero yo creo que lo más importante, y a eso obedecía de que yo hago votos para que ojalá ya no haya necesidad de decretos, de leyes, de acciones afirmativas que beneficien a algún sector de la población vulnerable. ¿A qué voy? A una debida educación. Esto no lo podemos resolver de la noche a la mañana. Y siempre he sostenido que es un problema generacional. Cuando integramos nosotros el Instituto Electoral, que tuve el placer de ser presidente y la doctora Nariz fue consejera, fortalecimos lo que fue el programa de Educando para la Democracia. Anteriormente, ese programa solamente se aplicaba en escuelas de nivel licenciatura. Lo transformamos y lo proyectamos para que fuera a jardines de niños a partir de los 3 años. Una institución ya no puede cambiar la educación de una persona de 21 años o más que está formada, pero sí podemos cambiar el de un menor de 3 años para que vaya creciendo. Desde luego, aquí la participación no solamente de las autoridades electorales, sino de las autoridades del Estado, de los padres de familia, es vital para una adecuación adecuada, armónica con la realidad que vivimos, en consonancia con una sociedad dinámica que cada día vamos cambiando y es diferente. En días pasados se presentó también, y te lo digo con hechos, un medio de impugnación de un grupo vulnerable de diversidad sexual que combatían
el acuerdo como acción afirmativa del Consejo General del IEPC. Fui ponente, por eso te puedo hablar, ya está resuelto, ya no se violenta ninguna situación y mi ponencia presentó el proyecto para revocar ese acuerdo, para que la autoridad electoral fundara y motivara todos los elementos necesarios suficientes para permitir un debido desarrollo de los derechos humanos y en este caso sociopolíticos, políticos electorales de la diversidad sexual. Lo revocamos y ¿qué es lo que quiero trascender? Que hay instituciones aliadas de un respeto irrestricto al principio de igualdad, que es la base de toda esta situación. Independientemente del género, de la creencia o de la libertad sexual, tenemos que tratar a la persona como ser humano, con la dignidad que merece. Y el tribunal se ha encargado de protegerlo y tal es decir que nuestra sentencia revocó ese acuerdo para efectos. Y nada más te quiero hacer referente para tocar el grupo de personas con discapacidad. La acción afirmativa consiste en que en la elección de ayuntamientos los partidos políticos tengan la obligación de presentar en sus primeras, hay una tabulación gradual, en sus primeras 5, 6, 7, 8 y 9 listas según el municipio, me refiero por la cantidad de personas que lo integran, una persona de estos grupos vulnerables y entre ellos van personas de la discapacidad. Es decir, no existía, se abrió a base de actuaciones de las autoridades electorales. Ya tienen expedito la oportunidad y la obligación de que los partidos políticos los registren como candidatos en estas posiciones que desde luego tengan el acceso a poder llegar a integrar el órgano de que se trata. De nueva cuenta, falta mucho por hacer. Perdón. Pero creo que vamos haciendo las cosas a paso firme. Me gustaría que no tuviéramos esta necesidad de implementarle o de obligarle a un partido político para que registre a una persona de estos grupos, sino que fuera ya como una cultura de inclusión y de respeto, de igualdad. Vamos a lograrlo, pero vamos paso por paso. Y por lo pronto, en el Tribunal Electoral del Estado de Durango estamos trabajando y nuestras sentencias siempre están dotadas de esa sensibilidad para proteger a estos grupos en desventaja. Muchas gracias, magistrado. Y tenemos 2 preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes sociales. Penélope Cruz dice, al principio el magistrado comentó que existían una gran variedad de programas de cultura cívica. Ahora la gran labor es que la sociedad hagan uso. ¿Cómo autoridades electorales han creado alguna estrategia que invite a una mayor participación a la sociedad y de manera preventiva alguna estrategia que invite a las generaciones de jóvenes a involucrarse en la democracia de Durango? Y si quieres te hago de una vez la otra que llegó. Claro. El doctor Raúl Ávila pregunta sobre el riesgo del financiamiento ilícito en las campañas y posibles nulidades en las elecciones municipales. Con mucho gusto. Sin duda el tema de la participación ciudadana es vital en cualquier estado democrático o en cualquier estado que se aprecie de democrático. Ya no tenemos que versar con los clásicos de Montesquieu, de la división de poderes, eso ya está de sobra reconocido. ¿Qué es lo que intentamos ahora? Que en realidad la sociedad, y me voy a la sociedad para distinguir de ciudadanía, no solamente de 18 años adelante tiene que participar, la sociedad como tal. Tiene que ver esa connotación, involucrarse en los aspectos cotidianos de una entidad. Pero para eso tienes que tener la puerta abierta de los órganos del Estado que te permitan transitar y conocer. En
el tiempo que yo he estado al cargo de alguna autoridad, siempre mi política ha sido la de puertas abiertas, de inclusión y de abrirle a la sociedad para que conozcan qué hacemos, cómo lo hacemos. Es decir, los invitamos a que se integren. Propiciamos la capacitación. Ustedes han sido un gran aliado en lo que es la capacitación. Nos han favorecido con innumerables. En Durango, hace 3 años, instauramos el primer diplomado en Derecho Electoral gratuito, que gracias a la Escuela Judicial, en aquel entonces era el Centro de Capacitación, o la Escuela Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos ayudaron para llevarlo a cabo. Nos han ayudado con infinidad de cursos, donde creo que sin duda ese es el aspecto relevante. La invitación para que la sociedad participe, pero tenemos que ofrecerle algo. No solamente es un discurso o es una demagogia. No, tenemos que ofrecerles primero el respeto a como ser humano, a la dignidad que merece, y ofrecerle los elementos necesarios y suficientes, como es la capacitación constante y permanente de temas de este índole, de cómo podemos transitar a una verdadera democracia, pero no podemos transitar a una verdadera democracia si no tenemos un pleno respeto a un Estado de Derecho, si no conocemos qué es los deberes y las obligaciones, porque el ciudadano común y corriente, y me incluyo, solamente nos gusta exigir los derechos, pero no somos recíprocos en el aspecto bilateral de cumplir con obligaciones y con derechos. Instauramos infinidad de capacitaciones. De hecho, nos trasladamos a las escuelas, a las universidades, a los jardines de niño, a realizarles sus elecciones desde sociedad de alumnos hasta pláticas con los padres de familia. De manera que motivábamos a que nos acompañaran y a que propusieran qué podíamos hacer para enriquecer esto. Ese es el verdadero acompañamiento que necesita la participación ciudadana. Tenemos un gran reto, abatir el abstencionismo o el ausentismo, como dicen unas personas. Ese es un gran reto. No podemos echar las campanas a vuelo cuando tenemos una participación del 53%, en algunos casos muy bueno. En entidades que no quiero decir nombres, han llegado al 20%. Pues no puedes tú legitimar una autoridad con una votación del 18, del 20%. Tenemos que inculcar ese respeto, pero no como una obligación, sino como una convicción del ciudadano a participar, pero también a responderles, porque nomás le pedimos que participe, pero también ahí creo que debemos de solidarizarnos y las personas electas popularmente deben de asumir la parte que les corresponde de cumplirle al ciudadano. De esta forma no se produce el desencanto que desafortunadamente aún prevalece, pero bueno, es tarea de todas y todas exigir un trato digno, un trato igualitario, y de las autoridades, primero, reconocer que quienes nos pagan son los ciudadanos. A ellos nos debemos los emolumentos, ellos nos los pagan. Y por eso tenemos que retribuirle con una calidad y una capacidad para que ellos mismos sientan que son las personas más importantes en lo que es el Estado como tal. Y en cuanto a la pregunta del doctor Ávila, a quien saludo con mucho gusto, el financiamiento ilícito, pues sin duda es un tema muy importante a reflexionar, pero aquí, en cuanto al Tribunal Electoral, yo nada más quiero acotar competencias. La reforma del 2007 fue muy paradigmática en relación a lo que es desde la fiscalización, y luego se complementó con la del 2014, con las facultades de las autoridades competentes para fiscalizar los recursos. Y esto le corresponde al Instituto Nacional Electoral, a su Consejo General, a su Comisión de Fiscalización, en fin. Eso es lo que tenemos que observar. Amén
de que en 2014 también hubo nuevas causales de nulidad de elección y sobre todo esa que el rebase de los topes de gastos de campaña, obviamente con ahí unas particularidades del 5% y que fuera determinante, pero eso es un tema que tenemos que seguir nosotros al pie del cañón. No podemos tampoco ocultar ni tapar el sol con un dedo. Sabemos efectivamente por qué nace el financiamiento público, por qué se privilegia el financiamiento público, por qué debe prevalecer sobre el financiamiento privado, pues para que no haya incursión de financiamiento de dudosa procedencia, ilícito, pero bueno, esa es una gran tarea que tiene el Instituto Nacional Electoral de fiscalizar todo este tipo de ingresos. Aquí sí, la autoridad local, en el caso del tribunal, somos incompetentes en esa fiscalización, pero no lo somos para resolver un medio de impugnación que tenga como causal o como agravio el ejercicio indebido de recursos públicos. Ahí sí tenemos que analizarlo en todo lo que vale y privilegiar que haya respeto al uso efectivo de los topes de gastos de campaña y que no haya injerencia de dinero ilícito o de dudosa procedencia. Pero insisto, los insumos o las pruebas preconstituidas que tenemos nosotros son los informes de las autoridades electorales administrativas, en este caso del INE, a través de su Comisión de Fiscalización y Consejo General, donde nos dicen cuáles son, quién rebasó, quién no rebasó, todo ese tipo. Dependemos de un dictamen de esa naturaleza. Eso no exime, y lo digo en todas sus letras, en el Tribunal Electoral del Estado de Durango no hemos tenido la anulación de ninguna elección por este tipo de agravios de rebase en el tope de gastos, ni mucho menos hemos tenido los dictámenes que acrediten como probanza pública que hubo un rebase en el tope de gastos de campaña. Muchas gracias, querido magistrado. Y bueno, pues agradecerte, es la última pregunta. Y antes de pedir el aplauso para el magistrado, saludo, por ahí anda con nosotros en la plataforma el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés. Hola, magistrado, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, querido magistrado Javier Mier, de verdad ha sido una excelente tertulia y muchas felicitaciones en las redes también. Y pues nos unimos a ellas y quiero pedirles a todas y a todos que abramos los micrófonos para darle un fuerte aplauso al magistrado por tan excelente tertulia. Muchas gracias a todas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias, magistrado. Gracias a todas y a todas que estuvieron con nosotros en la plataforma. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.